¿Puedes hablarnos más de los tercios? ¿Qué supusieron para España, para el mundo de aquella época? España se encuentra con un problema morrocotudo a principios del siglo XVI, y es que fundamentalmente por la afluencia de herencias diversas en las coronas de Castilla y de Aragón, recibe un montón de territorios. Territorios que no son el peninsular. Desde la Baja Edad Media, todo lo que era el reino de Nápoles y Sicilia, de hecho prácticamente la mitad de Italia, la mitad sur, formaba parte de la zona de influencia de la corona de Aragón, gracias a Constanza Hohenstaufen. Bueno, finalmente termina siendo propio de la corona de Aragón después de las campañas del gran capitán, y por otra parte la herencia de Carlos I hace que recaigan sobre la corona española también las tierras de Flandes, el Franco Condado, el milanesado, etcétera, ¿no? Y eso hay que defenderlo de algún modo. Cuando estalla las primeras guerras italianas, fundamentalmente porque Francia se ve rodeada y algo tienen que hacer, ¿no? Empieza a generarse un tipo de infantería nuevo. Digo un tipo de infantería y no un tipo de ejército porque va a ser muy específicamente el acento puesto en infantería lo que determina una gigantesca revolución militar. Revolución que, una vez más, no viene solo por el hecho de que seamos todos muy valientes, que insisto, no lo somos, sino porque estamos hablando de una gente, la de aquella época, que tenía una formación cultural descomunal. Y tú lees, por ejemplo, a Sancho de Londoño, que era un maestre de los tercios, te lo imaginas perfectamente en el campo de batalla, sigue oliendo abajo, ¿verdad? Y tiene un discurso sobre la disciplina plagado de citas clásicas. O sea, gente muy leída. Y habían aprendido todo sobre las regiones romanas. Conocían mucho. Era gente de conocimiento. Y esta gente lo que hace es idear un sistema de organización, fundamentalmente. O sea, no es que lances a la gente al combate con mayor bravura, que sí. No, es que sobre todo es que sea infinitamente más eficaz. Y eso lo consigues fundamentalmente a través de un cambio que va a ser radical en la forma de combatir, en la utilización de las armas que ya existían en la época, y muy señaladamente el arcabuz, y en el concepto. El concepto de los tercios, que en realidad no son como los regimientos de ahora, ¿verdad?, que eso empieza en el siglo XVIII, sino en realidad es una unidad administrativa. ¿Por qué? Porque España no se encuentra en la situación de tener que invadir territorios. De hecho, nunca invadimos nada, sino de defender lo que tenemos. Y de defender un arco que va desde Flandes hasta Túnez. Y todo ese arco necesita que haya tropas disponibles perpetuamente, es decir, permanentemente movilizables, eficaces, claro, y preferiblemente profesionales y preferiblemente españolas para que se entiendan. Y así es como se va construyendo a partir de la infantería de las guerras napolitanas de principios del XVI, los tercios, que tienen su partida de nacimiento oficial en una cédula, creo recordar que es de 1535 o una cosa así, del emperador Carlos, se empiezan a llamar así, ya recibían el nombre antes, aunque no de forma oficial, y que van a ser la mejor infantería del mundo, fundamentalmente por la incorporación de conocimientos no solo técnicos a la artillería o a la fortificación, sino también a la organización. Tenemos la idea tópica de que los españoles somos muy desorganizados, eso es porque lo hemos vivido en Portugal, ¿verdad? Pero el hecho es que en aquel momento es un auténtico ejemplo de organización, sobre todo cuando lo pones enfrente de los alemanes de la época, que eran la gente más desorganizada del mundo. Esto es lo que es la vida, ¿verdad? Bueno, así se consigue que con una tropa siempre es inferior en número, sin embargo, en el campo de batalla la eficiencia sea suprema, y no solo eso. Y aquí es donde hay una aportación, que es la que creo que hasta nuestros días ha durado, que es, digamos, la parte espiritual. La parte espiritual que implica, uno, por supuesto, una religiosidad acendrada, pero la de los españoles de la época, y un sentido del deber y de la disciplina, es decir, un código ético absolutamente asombroso. Eso es lo que da un espíritu de cuerpo único a los tercios. Los tercios se convierten en un sitio donde cualquiera va a ser una persona mejor porque ha asumido una disciplina brutal. Por ejemplo, una violación estaba condenada con la muerte, ¿no?
pero precisamente el hecho de asumir esa disciplina es lo que te hace superior. Y el hecho de llevar las armas a cualquiera. Cosa que en la época es una revolución porque todavía en ese momento en la mayor parte de Europa el uso de las armas era algo que estaba reservado a la nobleza, ¿no? Al pueblo se lo reclutaba para morir en una guerra y luego volvía a sus campos, ¿no? Aquí no. Aquí cualquiera puede alistarse. Y a partir de ese momento cualquiera empieza a ser señor. El día que el duque de Alba va a ver a una compañía de chavales reclutados en Tomelloso, ¿verdad?, que acaban de dejar el arado, y les dice, señores soldados, ese día tú has tocado la gloria. Pero en un mundo como el de la época tan extremadamente jerarquizado, que a ti, destripaterrones de Tomelloso, llegue el noble con más títulos de España y te llame señor, ¿qué significa? Significa que has tocado la gloria. Significa que estás en un sitio donde vale la pena morir, porque has llegado más alto de lo que podías haber imaginado jamás. Y ese concepto del honor, del deber, del sacrificio, etcétera, aparece desde mi punto de vista en los ejércitos por primera vez aquí, luego otros lo copian y con cierta fortuna, no cabe la menor duda, ¿no? Pero es un invento típicamente español y creo que el mejor ejemplo es el que dejó Calderón de la Barca en el famoso poema de este ejército que ves bajo el hielo y al calor. La república mejor es y más honrada del mundo, quiero recordar, ¿no? Y que termina con aquello de que la milicia es una religión de hombres honrados. Y así del honor, ¿no? Como lo que llevas en el pecho y que es lo que te hace ser un hombre, te hace ser alguien, hijo de algo y algo, como se decía en la época, ¿no? Todo eso es lo que aportan los tercios, tanto desde el punto de vista organizativo, como técnico, como espiritual, ¿no? Y es lo que los hace únicos. Has hablado de la bravura varias veces. ¿De dónde sale esta bravura? Bueno, a ver, yo con esas cosas siempre soy bastante, ¿cómo decir? Poco expansivo, porque bravos hay en todas partes, ¿no? Claro. Pero bueno, es verdad que el carácter español en general es más cálido que de otras actitudes, ¿no? Y es verdad que históricamente en el combate los españoles siempre se han señalado por esa bravura, pero bravos hay en todas partes, ¿eh? Es decir, que eso es una cosa. Ahora, bien, tú lees desde las batallas de los tercios de Flandes hasta Krasnivor durante la Segunda Guerra Mundial con la División Azul allí, te quedas pasmado, efectivamente, porque somos así. Bueno, está bien. Está bien recordar que somos así para que no dejemos de serlo, ¿no? En un momento en el que parece que la bravura consiste en salir en la tele diciendo zorra, 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 ¿eh? Nosotros tenemos eso detrás. Cuando ves además la historia previa, ¿no?, de lo que había sido el combatiente español, etcétera, en todo momento, lo mismo en las guerras contra Roma que después en la Reconquista, etcétera, ves que hay un tipo de combatiente español que fundamentalmente es así. A la de tres, con Lluís Gracia.